con nosotros se encuentra don Antonio Ramiro Chico, quien es el adjunto de la Biblioteca y Archivo de Guadalupe y quien es también el presidente de la Real Asociación de Caballeros de Santa María de Guadalupe. Muchas gracias, don Antonio. ¿Nos puede contar un poco acerca de lo que se tiene en esta biblioteca, un poco de reseña histórica, cuántos volúmenes y el papel que ustedes desarrollan? Pues la biblioteca donde están ustedes hoy y que están visionando una parte de ella, porque tiene varias salas, esta es el fondo principal, pues esta biblioteca se creó en 1908 con la llegada de los franciscanos, por tanto es uno quizás la aportación más importante de la orden franciscana en Guadalupe, en estos 100 años, que llevan 100 años habitando el monasterio de Guadalupe. Quizás sea la obra más importante culturalmente que los franciscanos van a dejar a la historia de Guadalupe, que ya tiene 7 siglos, de los cuales uno es de presencia franciscana, ¿no? Y en esta biblioteca pues tiene un total de 150.000 títulos, entendiendo títulos, libros, folletos, periódicos, revistas, que están distribuidos, como he dicho anteriormente, en distintas salas, ¿no? Desde aquí estamos en el fondo principal, que como pueden ver ustedes, aquí hay libros pues desde el siglo incunable, es decir, desde la cuna a la imprenta, que para Europa se llaman incunables aquellos libros que nacieron en la cuna de la imprenta, que va desde 1450 a 1502 en Europa. En América son 50 años posteriores, esos incunables, porque la imprenta se llevó posteriormente a América, ¿no? Y desde esa época tenemos libros hasta nuestros días. Entran una media de 2 libros diarios a la biblioteca. Lo que hoy el problema que tenemos es que no tenemos espacio ya para seguir creciendo, por tanto habrá que solucionar ese problema. Y aquí hay libros pues de todo tipo de clase, desde derecho, desde historia, desde ciencia, desde una sección muy interesante de América, porque Guadalupe ha tenido una vinculación desde el principio, desde antes del descubrimiento de América. Guadalupe fue pila bautismal de América, porque aquí se concibió la gesta americana. Los reyes católicos pasaban muchas veces, muchas temporadas en Guadalupe, y Cristóbal Colón venía buscando la protección y el amparo de los reyes católicos, especialmente de Isabel la Católica, reina de Castilla, ¿no?, que fue pues quien llevó a cabo la gesta del descubrimiento de América. Y Cristóbal Colón también buscó el apoyo de la Orden Jerónima, que era quien durante 4 siglos han habitado este cenobio. Desde 1389 hasta 1835 los jerónimos han estado rigiendo esta Santa Casa de la Madre de Dios. Y entonces pues vino Cristóbal Colón antes y después del descubrimiento. Antes va a buscar el apoyo, aquí se firmaron las sobrecartas reales por las cuales urgía la corona de Castilla pues que los barcos se hicieran a la mar a esos hombres de palo y de mover, y aquí en Guadalupe se firmaron esas sobrecartas reales, ¿no? Posteriormente Cristóbal Colón, una vez descubierta América, en las islas de los Azores, pues viniendo hacia la península, tuvieron una gran tormenta que estuvieron a punto de perecer en el mar. Allí se encomendaron cada marinero a su santo correspondiente, pero hubo una unidad, hubo una voz que se alzó entre todas y dijo que bueno, que para qué buscar santos si tenían a la Madre de Dios, porque la Virgen de Guadalupe ha sido corredentora, ha sido protectora, ha sido patrona de los marineros hasta el siglo XVIII, de ahí su vinculación a los hombres de la mar, ¿no? Y entonces pues en esa reunión que tuvieron allí le tocó la suerte a Cristóbal Colón de ser peregrino hasta Guadalupe, y lo cual cumplió efectivamente, y vino a dar gracias a la Virgen de Guadalupe después de descubrir América. En ese primer encuentro que tuvo con la Orden Jerónima, o después de descubierta América, la comunidad jerónima le pidió a Cristóbal Colón que impusiera en esas nuevas tierras descubiertas el nombre de Guadalupe, lo cual Cristóbal Colón cumplió efectivamente, como no podía ser de otra forma, por la gran devoción que sentía ante la Virgen de Guadalupe y ante sus protectores, la Orden Jerónima y los reyes de Castilla, en el segundo viaje. Cuando Cristóbal Colón pues nada más llegar a las Antillas menores divisa tierra, lo primero que hace arriba en una de las islas de las Antillas menores, en la isla Turuqueira, y la bautiza con el nombre de Guadalupe. Ese es el primer topónimo, ese es el primer nombre que recibe América con el nombre de Guadalupe.
A partir de ahí, una constelación de miles y miles de nombres han sembrado la geografía americana con el nombre bendito de Guadalupe, sobresaliendo principalmente Nuestra Señora de Guadalupe en México, que es en su origen y en su iconografía son netamente guadalupense y extremeña. Extremeña porque la llevaron los conquistadores y evangelizadores extremeños, cuya nómina fue muy importante, que arribaron en Nueva España. Entre otros, el primer conquistador de Nueva España, Hernán Cortés, el gran devoto de la Virgen de Guadalupe, de un pueblo cerquita de aquí, de Medellín. Conquistado a México, Hernán Cortés vino a dar gracias a la Virgen de Guadalupe, a hacer novenas como las que estamos celebrando hoy aquí, que terminamos hoy 9 de septiembre. Hernán Cortés llegó hasta Guadalupe, después de conquistar a México, para hacer novenas y dar gracias a la Virgen de Guadalupe, a la cual él tenía una grande devoción. Incluso pues trajo ese famoso alacrán de la Noche Triste, una sabandija que le mordió a Hernán Cortés y estuvo al borde de la muerte, y se encomendó a la Virgen de Guadalupe y le salvó, ¿no? Entonces Hernán Cortés hizo de ese sabandija que le mordió una joya que regaló a la Virgen de Guadalupe, a su paisana, ¿no?, la Virgen de Guadalupe. Por tanto, la devoción mexicana tiene su origen, tanto en cuanto a la iconografía como al nombre, en este Guadalupe de Extremadura, del cual partieron todos los Guadalupes del mundo. Este libro que tengo en mis brazos es buen indicativo de esa constelación de nombres de Guadalupe que hay por todo el mundo, que es el nombre más universal que tiene la Madre de Dios extendida en toda la tierra. Millones y millones de cristianos rezan a la Virgen de Guadalupe o rezan todos los días a la Madre de Dios bajo el título bendito de Santa María de Guadalupe, ¿no? Y posteriormente, en cuanto a la iconografía, que es algo de lo que se ha hablado mucho y se ha discutido, pues la iconografía tiene su origen en una talla flamenca, gótica flamenca, que ustedes van a poder ver posteriormente, que preside el coro de la Basílica de Guadalupe. ¿Y por qué esa iconografía y no la iconografía triangular de la Virgen de Guadalupe tal como está vestida? Pues sencillamente la historia y el arte corroboran eso. Es decir, que la iconografía en esa inmaculada, en esa concepción inmaculista, que en un principio se da de la Virgen de Guadalupe, no solamente en la Virgen de Guadalupe de México, sino tenemos en Fuenterrabía, en Guipúzcoa, tenemos en La Gomera, desde el punto último que Cristóbal Colón partió y a la cual el propio Cristóbal Colón rezó antes de partir para América, una Virgen de Guadalupe que es patrona de toda la isla de La Gomera, y en la cual rezó Cristóbal Colón antes de partir para América, la primera vez descubrió América, ¿no? Son iconografías que tienen que ver con esa Inmaculada que está colocada en el coro. ¿Y por qué? Porque la Orden Jerónima en un principio era celosa de extender la devoción, de extender la iconografía de la Virgen de Guadalupe tal como era, porque pensaba que podía surgir un núcleo de devoción que le quitara importancia a este santuario matriz. Ellos querían extender la devoción de la Virgen de Guadalupe, sí, ciertamente sí, tanto los conquistadores como los vencedores, pero lo que querían es también mantener ese poder que tenían, ¿no? Es decir, que cada conquistador o cada misionero que iba tenía por obligación una manda forzosa que mandara a España, ¿no? Y entonces eso también era una forma de recaudar un impuesto, que ese impuesto servía principalmente para atender a los miles y miles de peregrinos que llegaban a Guadalupe, que se daba de comer todos los días a más de 1000 peregrinos en Guadalupe, se les daba de comer. Tenían hospitales, tenían Guadalupe en aquella época, pues era como una ciudad, como puede ser una gran ciudad de las metrópolis que hoy conocemos, ¿no? Por aquí tenían 4 hospitales y pasaban peregrinos de toda clase y de condición, porque entre otras cosas tenían un chequeo gratuito, les daban de comer 3 días, les daban un par de zapatos, y si tenían alguna dolencia o alguna enfermedad, pasaban por los hospitales y le atendían gratuitamente, ¿no? Es una forma del marketing que hoy se puede hacer de otra forma a través de otros medios que tenemos hoy día, ¿no? Pues entonces en aquella época se hacía ese marketing de esa forma, ¿no? Una forma de extender la devoción de la Virgen de Guadalupe. Y ya en el siglo XVIII, cuando el monasterio
la Orden Jerónima ve que han perdido ese potencial económico, que ya no tienen, no les llega esa manda forzosa desde América hasta Guadalupe, pues mandan a un Jerónimo, al padre Fray Diego de Ocaña, que era un gran iluminador, pintor, a que haga pinturas de la Virgen de Guadalupe tal como es decir, para conseguir lo que en parte habían perdido, y bueno, entre otros porque el santuario de Guadalupe de Tepeyac había en el siglo XVI, pues alcanzó una repercusión muy grande, que hasta tal punto ha suplantado o ha ensombrecido a su madre, es decir, nosotros le dimos el nacimiento, pero luego después la hija creció más que la madre, y es en el mundo quizás más conocida la Virgen de Guadalupe de México que la Virgen de Guadalupe de Extremadura, ahora tal y cual, ¿no? Eso hasta el siglo XIX y en el siglo XX ha sucedido así. Pues ese motivo es por el cual, bueno, pues la unión entre los Guadalupes de México y Guadalupe de España tiene su origen siempre en el origen de Extremadura, tanto por la devoción como quien la llevó, quien la implantó, iconográficamente también. Porque en el siglo XVIII, cuando va el padre Ocaña a pintar, pinta una serie de imágenes que están repartidas por América. La más importante es la de Sucre, Bolivia, que es una de las imágenes más ricas de la Madre de Dios, de la Virgen de Guadalupe, de las más ricas que hay en el mundo, principalmente por todas las joyas que han adherido a la pintura del padre Ocaña, ¿no? Todos los bolivianos, ¿no?, que la tienen como patrona y madre, ¿no? Y por tanto, bueno, pues este dato yo creo que es conveniente saberle, que todos los guadalupes nacieron de este Guadalupe donde hoy estamos. En Bolivia, la imagen de la Virgen de Guadalupe en Bolivia, ¿cuándo arribó? Cuando va el padre Ocaña en el siglo XVIII y pinta ese retrato. A partir de ese momento es cuando empieza la devoción en Bolivia a la Virgen de Guadalupe. Don Antonio, ¿qué importancia ha tenido los reyes católicos en la expansión de la fe católica en América? Pues yo creo total. Los reyes católicos, además, la conquista y evangelización de América, a diferencia de otras conquistas y otra evangelización que hemos sufrido todos los pueblos, pues nosotros también hemos sufrido la conquista y evangelización, pues bueno, desde los visigodos, los romanos y otros pueblos. A diferencia de esa conquista, los reyes católicos fueron muy celosos de los derechos indianos. No solamente permitieron, y no permitieron a todas las órdenes, porque en cambio vetaron a la orden jerónima a que fuera a evangelizar América, porque eran conocedores de lo que suponía la orden jerónima, que estaba ligadísima a la corona, ¿no? Pero en cambio mandaron a América a los más pobres, los más pobres y sencillos, como fue la orden de frailes menores o franciscanos, ¿no?, o los dominicos, órdenes que realmente iban a hacer una labor de evangelización, de convertir a esos nuevos cristianos y entregarse tal como eran ellos, es decir, hacerse tan pobres como eran ellos, sentirse tan menores como eran ellos, ¿no? Y por eso los franciscanos tuvieron esa ayuda de la corona de Isabel la Católica. Y además de eso, el derecho indiano, pues con los conquistadores y los evangelizadores fueron hombres de letra, fueron hombres de derecho, es decir, que también se hablaba por el derecho del indio. Aquí en Guadalupe, también desconocido, porque se cita muchas veces al padre Casa, pero la historia ignora que uno de los grandes hombres que defendieron el derecho indiano nació en Guadalupe, Gregorio López. Era jurisconsulto, alcalde de Guadalupe, y el que tiene hechos los comentarios sobre las 12, sobre las partidas del rey sabio, cuyos libros están aquí, ¿no?
y era consultor y era de la época de los Reyes Católicos y asesor de la reina Isabel la Católica, ¿no? Y ese derecho indiano se llevó conjuntamente con los conquistadores y evangelizadores, es decir, que la conquista de América, a pesar de la leyenda negra que otros pueblos que no intervinieron en la conquista o que sí intervinieron en la conquista y evangelización como los ingleses, a diferencia de esa conquista que fue completamente abrasadora, que completamente exterminó al indio, los españoles, gracias a los misioneros y a los conquistadores, que eran hombres de fe, hombres de acción, pero hombres de fe como Hernán Cortés, porque no dudó en venir a dar gracias y hacer novena a la Virgen de Guadalupe cuando había puesto todo un imperio al servicio de una corona, ¿no? Gracias a eso, la conquista de América tuvo un peso positivo, tuvo, yo creo, una acción, porque no dudamos, principalmente los extremeños, que fue una nómina muy importante, pero vamos, todos los conquistadores y evangelizadores, en fundirse con el indio, es decir, nuestra sangre, no solamente llevamos la cultura, la devoción y el arte, sino que también aportamos la sangre, ¿no? El DNI de muchos americanos es español, efectivamente, ¿no? Por su sangre corre esa vena, podemos decir, corre la sangre española, ¿no? En cambio, otras culturas no pueden decir lo mismo. ¿Qué me puede decir del papel de Carlos V? Bueno, pues Carlos V siguió un poco los mandatos que se habían establecido a través de los Reyes Católicos, que fueron quienes pusieron las bases de lo que debía de ser la conquista y evangelización de América. Él, cuando recibe ese imperio, pues lo que intenta es conservar sus dominios, ¿no? Y potenciar, sobre todo, como hombre que era un hombre culto, pues que se desarrolle la cultura, ¿no? Entre los pueblos, y de ahí que en América pues no solamente esté la presencia humana, esté la lengua, sino que la cultura. Nosotros, por ejemplo, dentro de unos días vamos a celebrar, yo como presidente de la Real Asociación de Caballeros Santa María de Guadalupe, asociación que se funda en 1929 con la coronación de la Virgen de Guadalupe como Reina de las Españas o de la Hispanidad, un término que se adoptó posteriormente al 28 y que nació posteriormente. Antes era reina de la raza, ¿no? Un término que era más peyorativo y que en el 30 por ahí se fue cambiando por ese concepto de hispanidad que une a los pueblos que tienen una misma cultura, una misma raza y una misma lengua, ¿no? La asociación nació en 1929, cuando la Virgen de Guadalupe es coronada, a los pocos meses, coronada como Reina de las Españas o Reina de la Hispanidad, y desde entonces nosotros venimos trabajando y divulgando ese título de la Virgen de Guadalupe, que es tan importante porque indica la universalidad que tiene la Madre de Dios bajo este nombre o este título, ¿no? Y celebramos una jornada todos los años que llamamos Jornada de la Hispanidad, y este año están dedicadas a Haití, como no podía ser de otra forma, por el sufrimiento de ese pueblo hermano, por el motivo del terremoto. Está dedicada a Francisco de Zurbarán y a Francisco de Orellana. Francisco de Zurbarán, dos personajes netamente extremeños: Francisco de Zurbarán, nacido en Fuente de Canto, y Francisco de Orellana, nacido en Trujillo, conquistador o descubridor del río Amazonas, del cual se va a cumplir el año que viene el 500 aniversario de su nacimiento, ¿no? Y hemos querido dedicar esta jornada de hispanidad por el siguiente motivo: por unirnos al pueblo de Util, de Haití, con el que ya hemos tenido contacto y colaboración. Hemos mandado pues nuestro apoyo, nuestra aportación también económica. No sé si han visto ustedes abajo un cuadro cuando se entra al monasterio, que le vamos a rifar, donado por un caballero, hecho en piel de toro, una representación de la Virgen de Guadalupe, y cuyo importe se va a donar al pueblo de Haití, ¿no? Y a esos dos extremeños principalmente porque incidieron de distintas formas en la cultura del pueblo americano. Zurbarán, aleccionando a los nuevos cristianos a través de su arte, fue quizá uno de los pintores que mayor extensión alcanzó su obra en América, y Francisco de Orellana porque, bueno, fue descubridor de ese gran río que alimenta América, ¿no? Don Antonio, hay algo que ya el
tiempo es limitado y entendemos que usted tiene un compromiso, ¿hay algo que le gustaría agregar en esta entrevista? ¿Algún mensaje a nuestros? Pues principalmente que Guadalupe la sientan y igual que nosotros sentimos a ellos, a los pueblos hermanos de Hispanoamérica, sentimos hermanos que sientan esta devoción, que la sigan alimentando como hasta ahora la han alimentado a través de esas imágenes de la guadalupana de México, de la de Sucre, la de Bolivia, de la de Cusco, la de tantos y tantos lugares donde la Virgen de Guadalupe se rinde culto en América y aquí en España, que sigan alimentando esa fe que es la que nos hace hermanos, la que nos hace sentirnos hombres de una misma madre, es decir, seguir a ella, ser consecuente con el Evangelio, con sus propias palabras, con el fía, con el sí, que ella cuando recibe ese anuncio del Espíritu Santo de que va a ser Madre de Dios, ese sí que dio María es el sí que tenemos que dar todos los cristianos, ¿no? Y desde aquí, desde Guadalupe, yo pediría a los pueblos hermanos de América que no olviden jamás nunca la protección de Santa María de Guadalupe, que con ella tenemos la seguridad de estar y encontrar el camino que nos lleve hasta Dios. Muy bien, muchísimas gracias. Pues nada, buenos días. Podemos hacer entonces una toma nomás. Ya somos maestros. ¿Eh? Ya somos maestros en el arte. Ya, toma. What? I don't know if I pressed the record button. Yo sí me pondré en contacto, a mí sí está mal, Sabe que desde porque me pondré en contacto contigo. Nah. Porque entendemos usted. Ahí tiene el correo, tanto en uno como en otro, de los caballeros y de la... Mire, nosotros vamos a mantenernos en contacto. Porque Bueno, lo que nosotros estamos haciendo con la Universidad de Berkeley son cosas que nos pueden Unir. unir mucho. Bueno. A ver si volvemos a hacer, ¿ok? ¿Listo otra vez? Entra otra vez, sí, entonces sí, está bien. Listo. Ok, muy bien, listo. A mí me avisa. Yeah. Okay.